Buenos días, mi nombre es Rosa María Lara, soy fisioterapeuta del Centro Deportivo Municipal Amaso, que se encuentra en el distrito de Fuencarral del Pardo. Hoy os vengo a explicar por qué es importante que realicemos ejercicio físico, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos que tenemos que estar en casa. Primero y lo más importante de todo, recordaros que es importante que permanezcamos en casa para evitar la propagación del virus que produce la enfermedad del COVID-19. Como os explicaba en un vídeo anterior en el que había hablado de ejercicios respiratorios, es importante también para mantenernos en una buena condición física el que realicemos una actividad física a lo largo del día, que debería y sería recomendable que en total durara aproximadamente entre 30 y 60 minutos durante el día. ¿Por qué es importante mantener el cuerpo activo físicamente? Porque por un lado va a hacer que nos mantengamos con una flexibilidad adecuada, de manera que no nos sintamos rígidos. Por otra parte, mantiene la fuerza de los músculos y eso se ha demostrado que tiene influencia no solo a la hora de poder movernos con más facilidad, de poder hacer las tareas de la vida diaria con comodidad y soltura, sino que incluso tiene una influencia a nivel cardiovascular, es decir, lo que produce es que al hacer ejercicio ponemos en marcha los vasos sanguíneos, ponemos en marcha el corazón y también ponemos en marcha el sistema respiratorio, y eso hace que mantengamos la salud con mucha más facilidad. De esta manera, este vídeo lo que pretende es explicaros a nivel de salud por qué es interesante el hecho de mantener una actividad física habitual, más en estos días, como comentaba en un anterior vídeo, en el sentido además de que cuando estamos tanto tiempo, cuando permanecemos tanto tiempo en casa, una cosa que ocurre es que la cantidad de ejercicio, la cantidad de actividad física acumulada durante todo el día es menor que cuando tenemos la libertad de poder salir a la calle. El pautar ejercicios básicamente el hacer una tabla de ejercicios o una serie de ejercicios a lo largo del día va a hacer que compensemos esa falta de actividad que no vamos a poder realizar, ya que nos vamos a encontrar dentro de nuestro domicilio. Este mantenimiento del ejercicio físico es importante para toda la población, es decir, para la población en general. No obstante, en los casos de personas de más edad o gente con una condición física peor, este ejercicio debería ser adaptado. En este vídeo también lo que pretendo es enseñaros también algún tipo de ejercicio que sea muy fácil de realizar y que no tengamos excusa para poder ir haciéndolo a lo largo del día. ¿Cuándo es conveniente realizar ejercicio físico? Siempre que nuestro estado físico general nos lo permita. Esto es, cuando nos han indicado realizar ejercicios, si tenemos alguna patología musculoesquelética o incluso metabólica, es decir, diabetes, obesidad, arteriosclerosis y demás, y nuestro profesional sanitario sí nos ha indicado que podemos hacer el ejercicio, nos han dado unas pautas de seguridad para hacer el ejercicio con tranquilidad, podríamos hacerlo perfectamente. Es más, es conveniente porque lo que va a hacer es mejorar nuestra salud específica de ese problema que tenemos y general. No es conveniente realizar ejercicio físico cuando tengamos síntomas que nos indican que pueda existir algún problema. ¿Cuál sería el caso, por ejemplo? Pues sería el caso de una temperatura corporal elevada, mayor de 37 grados centígrados, sensación de malestar general o sensación de que nos falta el aire de manera importante, o lo que llamamos disnea, porque podría ser síntoma de que podría estar en curso una infección, como podría ser la que nos concierne, y en ese caso tendríamos que consultar con el médico
a ver qué es lo que nos puede estar pasando. Para realizar los ejercicios es importante controlar la intensidad. Así, normalmente, y dado ser que lo que no pretendemos es hacer una competición, sino simplemente mantenernos en una condición física correcta, adecuada, la intensidad a la que sería conveniente trabajar es: si soy una persona con una condición física regular, es decir, una condición física no muy buena, la intensidad sería un 5-6 en la escala de Borg, que es una escala que utilizamos para saber a qué intensidad debemos trabajar. ¿A qué se corresponde esto? A una sensación de que el ejercicio es un poquito fuerte pero no demasiado. ¿Cómo podemos saber si es un poquito fuerte pero no demasiado? Es ese ejercicio que te hace que respires con un poquito más de dificultad que si no estuvieras haciendo nada, pero en el que no llegas a jadear, es decir, en el que no llega a provocarte como sensación como de que me falta el aire, sino que tienes la sensación de que está costando un poquito, pero que no te está costando demasiado, que lo podrías mantener durante un tiempo prolongado. Esto sería si nuestra condición física es medio regular, o sea, si no es muy buena. Si tenemos una condición física mejor, entonces podemos meter un poquito de intensidad al ejercicio, lo que en la escala de Borg diríamos que sería un 7 o un 8. Esta intensidad es una intensidad en la que ya sí jadeo, pero efectivamente al ser una intensidad mayor el ejercicio va a ser de más corta duración. Además es importante controlar la respiración, que es algo que muchas veces se nos olvida. Normalmente, es muy habitual que la gente cuando está realizando el ejercicio se quede conteniendo la respiración, o lo que llamamos apnea, es decir, hago el ejercicio y me quedo ahí como conteniendo el aire dentro. No es lo conveniente. Lo conveniente es adaptar la respiración al ejercicio, de manera que lo adecuado sería que cuando estemos realizando el ejercicio o la contracción muscular, lo que vamos a hacer es inspirar, y cuando estemos relajándonos del ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es soltar el aire, es decir, expirar. Por ejemplo, si yo flexiono el codo, pues cuando flexionas el codo, inspiraría, y cuando lo estirase, lo soltaría. Por ejemplo, cuando subiese la mano para hacer un press militar, cojo, y cuando bajo, suelto, por poner un ejemplo fácil. También es importante una adecuada hidratación, tanto durante el ejercicio como a lo largo del día. Para ello, durante el ejercicio, sobre todo en el caso de que sea un ejercicio de una intensidad moderada o alta, y a lo largo del día siguiendo las recomendaciones generales de los médicos. ¿Qué tipo de ejercicios sería conveniente que realizáramos? Tenemos por un lado los ejercicios de fuerza-resistencia, que irían más dedicados a ganar fuerza muscular en los músculos, valga la redundancia, como os comentaba antes, y luego tenemos los ejercicios de resistencia aeróbica. Cada uno tiene sus características y ahora os voy a explicar un poquito cuáles son las recomendaciones en cada caso. Los ejercicios de resistencia aeróbica, de fuerza de resistencia, como os comento, son ejercicios en los que trabajamos sobre todo la fuerza de los músculos. Lo que vamos a hacer en este caso son entre 2-3 series de este tipo de ejercicios. ¿Cuántas repeticiones debemos hacer dentro de cada serie? Pues lo que está indicado es más o menos lo que la persona puede aguantar hasta la fatiga. ¿Qué es lo que pasa? Con personas que están en una condición física un poquito peor, a lo mejor esa resistencia a la fatiga para esas 2 o 3 series, y para poder realizar esas 2 o 3 series van a ser 6 o 8 repeticiones.
mientras que para una persona con una condición física mejor o con mayor fuerza, las repeticiones pueden llegar a ser, por ejemplo, hasta 20 o 30. También depende del tipo de cantidad de esfuerzo que tienes que hacer. Es decir, por ejemplo, depende del tipo de la cantidad de peso con la que estamos realizando el ejercicio. A menos peso podremos hacer más número de repeticiones, a más peso podremos hacer un menor número de repeticiones. Normalmente lo indicado para personas, como digo, con una condición física peor, podrían ser de 6 a 8 o 10 repeticiones. Para una condición física mejor, de 15 a 20 repeticiones si la carga no es muy grande. O en el caso de las de condición física mejor, si la carga es más grande, entonces sí podemos bajar el número de repeticiones y hacer entre 5 y 8 repeticiones. Ya vemos que este es el número de repeticiones y que nos va a llevar una X cantidad de tiempo a alcanzar ese número de repeticiones que vamos a hacer. Pero como hemos hablado de que hacemos series, es decir, hacemos una serie de, por ejemplo, 8 repeticiones, descansamos y hacemos otra serie de 8 repeticiones. ¿Cuánto debería durar el descanso entre serie y serie? Debería durar aproximadamente entre 30 segundos, un minuto, según cómo nos encontremos. Y también entre series debería incluso a lo mejor alargarse a minuto y medio, 2 minutos. ¿Qué tipo de ejercicios de fuerza de resistencia es conveniente que realicemos? Lo que se ha observado es que lo más conveniente es que impliquen a grupos musculares grandes, es decir, no centrarnos solo en una articulación, por ejemplo, no centrarnos solo en el codo, no centrarnos solo en el hombro, no centrarnos solo en la rodilla, sino que impliquen a varias partes del cuerpo a la vez. ¿Por qué? Se ha observado que esto tiene un beneficio a nivel cardiovascular, cardiorrespiratorio y metabólico, es decir, nos va a hacer quemar azúcar con más facilidad, va a mejorar la circulación de la sangre, por lo tanto va a mejorar también la circulación a nivel del cerebro, de las piernas. Entonces es lo que aconsejamos más en esta situación en la que a lo largo del día no vamos a poder salir a la calle a realizarlos. Así entonces, como digo, que impliquen grandes grupos musculares. Dentro del canal, de hecho, vais a encontrar un montón de ejemplos de ejercicios sencillitos, de corta duración y que nos van a permitir efectivamente poner en marcha esa fuerza muscular de nuestro cuerpo. No obstante, hay ejemplos de ejercicios muy sencillos que sí podemos realizar a lo largo del día en casa, que son ejercicios que podríamos hacer cada hora, 2 horas, de manera que no tengamos excusa para decir, no, es que no puedo hacer ejercicio porque estoy aquí en casa. Esos ejemplos de ejercicios muy sencillitos serían, por ejemplo, sentarse y levantarse. ¿Qué es lo que haríamos? Lo que hago es busco una silla o algún sitio donde apoyarme y simplemente me siento y me levanto, ¿vale? Sentarse y levantarse de un asiento es un ejercicio muy sencillo en el que, como vemos, implicamos grandes grupos musculares. Trabajamos, por ejemplo, los glúteos, trabajamos los cuádriceps, incluso si controlamos bien a nivel abdominal, trabajamos el core. Como veis, a medida que van aumentando el número de repeticiones, vamos notando que nos va costando un poquito más y eso hace que nuestra condición física se mantenga en unas buenas condiciones. Por ejemplo, yo que soy una persona que hace actividad física de manera regular, pues por ejemplo podría llegar a hacer
20 repeticiones sin cansarme demasiado. Aquí tenéis el ejemplo de un ejercicio muy sencillo que, por ejemplo, en personas mayores a lo mejor os recomendaría que hagáis entre 15 y 20 repeticiones y esas 2 o 3 series de las que hablábamos, y en personas más entrenadas pasaríamos a ejercicios un poquito más complicados, pues por ejemplo como podría ser la sentadilla. En vez de hacerlo con ese apoyo en el asiento, lo que hacemos es el ejercicio sin apoyo. ¿Que tenemos una condición física media? Pues a lo mejor nos puede bastar con hacer la sentadilla sin peso. ¿Que tenemos una condición física aún mejor? Entonces podríamos hacerla con peso. Es tan sencillo como, por ejemplo, coger un brick de leche o 2 bricks de leche, o a lo mejor una botella de agua de las grandes, de las de 4 o 5 litros, según pues eso, la capacidad física que tengamos. Por otro lado, también si disponemos a lo mejor de un escaloncito, también podríamos subir y bajar escalones. Es otro ejercicio físico muy fácil de realizar para las piernas, y como veis también implicamos grandes grupos musculares. Intentaríamos que el cuerpo esté lo más alineado posible para que así trabajen en buenas condiciones tanto las articulaciones como los músculos. Esos serían ejemplos de ejercicios para las extremidades inferiores, pero también podríamos hacer 3 ejercicios muy sencillos para las extremidades superiores. Un primer ejercicio podrían ser flexiones en la pared. Al igual que haríamos flexiones en el suelo, en la pared son mucho más fáciles porque evidentemente no tenemos el peso corporal tan encima de las manos. Entonces, simplemente pondría las manos un poquito más bajas que la altura de los hombros, los codos bien pegaditos, y hago, como digo, flexiones. Como veis, intentamos que el tronco se mantenga alineado, es decir, que intentaríamos que la espalda, los glúteos y las piernas se mantengan en la misma línea mientras lo estamos realizando, y podríamos realizar unas 8 o 10 repeticiones con bastante comodidad. Si nuestra condición física es mejor, pues lo que vamos a hacer es ir descendiendo la base de apoyo. Es decir, en vez de apoyarme en la pared, podría apoyarme en un mueble que quede, por ejemplo, más a la altura de la cintura, o que quede, por ejemplo, más a la altura de los muslos, o si ya estoy en muy buena condición física, hacer las flexiones en el suelo. Si todavía tengo más fuerza, cuando estoy apoyada en el suelo, podría a lo mejor utilizar una goma o algún tipo de peso en la parte de atrás. Ahí, como os decía, pues tenéis muchos ejemplos dentro de lo que son los vídeos que hay en el canal. Luego, ¿algún otro ejercicio así más que podríamos realizar con los brazos? Pues por ejemplo, para trabajar un poquito la zona de los hombros, no tanto el brazo, sino más esta parte de aquí de los hombros, podríamos hacer separaciones con los brazos en cruz. Vamos a intentar que los brazos no estén en línea con el tronco, sino un pelín adelantados. Y podríamos hacer, por ejemplo, este ejercicio. Y para que no sea muy forzado, llegar solo hasta la altura de la línea horizontal. ¿Que no tenemos mucha fuerza? Los hacemos sin peso. ¿Que tenemos más fuerza? Los podemos hacer con peso, por ejemplo, con 2 botellas de agua, una en cada mano, de medio litro, o si estamos muy fuertes, pues intentar buscar algún elemento en casa que nos permita trabajar con un poquito más de peso. Y finalmente también podríamos trabajar un poquito más la parte posterior, así también trabajamos un poquito la zona de los omóplatos, y podríamos hacer un ejercicio como de remo. Lo que haríamos es, ponemos las manos delante,
los antebrazos en posición horizontal paralelos al suelo y como si tiráramos de un remo. Ahí. Brazos bien pegados, seguimos manteniendo los antebrazos en horizontal y llevamos los codos hacia atrás. Como veis, tenemos 6 ejercicios muy sencillos que no tenemos excusa para no poder realizarlos a lo largo del día. Los ejercicios de resistencia aeróbica no irían tan encaminados a trabajar específicamente la fuerza de los músculos, sino que lo que nos van a permitir es hacer un esfuerzo de una manera prolongada en el tiempo. Dentro de estos ejercicios tenemos ejercicios más continuos o ejercicios en series. ¿Cuándo estaría indicado hacer los ejercicios más continuos? Cuando nuestra condición física, volvemos a insistir, es un poquito menos buena, podemos optar por este tipo de ejercicios. Se trata de ejercicios que vamos a realizar durante un tiempo entre 10 y 30 minutos según el estado físico en el que nos encontremos. Así, ¿qué ejercicios podrían ser un buen ejemplo de esto? Pues podrían ser, por ejemplo, el caminar por casa. Intentamos buscar un pasillo de una longitud un poquito grande y vamos dando vueltas a lo largo del pasillo, o bueno, a lo largo de casa también sería válido. Que nuestra casa tiene unas dimensiones muy reducidas, podríamos también intentar hacer ese mismo gesto de caminar, pero en el sitio. Para que sea divertido, podemos poner mientras un poquito de música, o si nos anima a hacerlo delante de la tele, también podría ser una buena opción. Otra opción, y si tenéis suerte de tener una pedalina o una bicicleta, es realizar este ejercicio a una intensidad moderada. Vuelvo a repetir, una intensidad en la que veo que me cuesta un poquito, pero que no empiezo a jadear, que podría continuar haciendo el ejercicio durante un tiempo bastante prolongado. Pues eso, pedalear en la bicicleta o con la pedalina durante esos entre 10 y 30 minutos. Incluso a lo mejor una buena propuesta sería a lo mejor hacer una tanda de 10 minutos y luego otra tanda de 10 minutos por la tarde, para facilitaros y que no tengáis excusa de hacer ejercicio. Por otro lado, si tenemos un estado físico más potente, mejor, pues podemos optar por hacer el trabajo en series. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo de las series? Vamos a hacer series de entre 30 segundos a 1 minuto de trabajo con 1 minuto de descanso entre cada serie. Ejemplos sencillos de ejercicios, fuera de lo que serían las tablas de ejercicios de HIIT o de Tabata de alta intensidad. Ejemplos de ejercicios sencillos que podemos hacer en casa podría ser, por ejemplo, saltar a la comba, o en vez de caminar dentro de casa, correr a una intensidad que vemos que nos cuesta un poquito más, que a lo mejor empezamos a jadear un poquito, por poner 2 ejemplos de ejercicios muy sencillos. Como decía, esto solo os lo recomiendo si vuestro estado físico es un poquito mejor. Por último y no menos importante, explicaros cuándo es conveniente parar de realizar los ejercicios. Es conveniente dejar de hacerlos cuando tengamos síntomas como serían los siguientes: opresión en el pecho, eructos, sudoración, palpitaciones, sensación de falta de aire muy intensa, visión borrosa, que como os podéis imaginar son síntomas de que a nivel sobre todo cardiovascular hay algo que no está funcionando bien. En ese caso es muy conveniente que paréis de hacer el ejercicio, es decir, lo detenéis por completo y consultéis con el profesional sanitario por si estuviera ocurriendo algún evento adverso, que esperemos que no, lo podamos resolver lo más rápidamente posible.
Por último, agradeceros que hayáis visto el vídeo y animaros a seguir poniéndoos al día en el canal en el que estamos para poder mantener un estilo de vida más activo durante este tiempo en el que tenemos que permanecer en casa. Muchas gracias.